Adolf Hitler murió con el juicio nublado y la barriga llena. El Führer, ese asesino de masas que anhelaba ensanchar el espacio vital de Alemania en los territorios de la URSS, comió espaguetis con tomate junto a su secretaria poco antes de paladear un postre a base de cianuro y acero de pistola. Fue el 30 de abril cuando se suicidó en el corazón del búnker de la Cancillería. Lo hizo de la mano de su esposa, Eva Braun, hace nada menos que 8 décadas, y con ellos quedó sepultado el Tercer Reich, ese que debía durar 1000 años y apenas se extendió un lustro. Se marchó el arquitecto, pero se quedó la triste obra. Los 11 años que Hitler pasó al frente de Alemania dieron como resultado una Europa sumida en el desastre absoluto. La Segunda Guerra Mundial provocó más de 75 millones de muertos, el equivalente a borrar del mapa a toda la población española 2 veces. La mayoría de los fallecidos eran civiles. Las cruentas batallas sepultaron numerosos datos de la barbarie que hasta hoy han sido prácticamente desconocidos. Gracias al historiador Grego Casanova y su nuevo ensayo, Lo que no te contaron de la Segunda Guerra Mundial, pueden salir a la luz y recibir la atención que no les prestamos. Soy Manuel Villatoro, redactor de la sección de Historia de ABC. Y yo soy María Romero, redactora de la sección de podcast. Hoy, en Estamos en la Historia, los escalofriantes y desconocidos datos de la Segunda Guerra Mundial. Los números asociados a la devastación de la Segunda Guerra Mundial alcanzan una magnitud tan colosal que supera la capacidad de comprensión del ser humano. Fue el conflicto más destructivo de la historia. Nunca antes ni después una guerra había sido tan brutal ni se había cobrado tantas víctimas. Entre 1939 y 1945 fallecieron más de 75 millones de personas, lo que por entonces representaba un 3,5% de la población mundial. La nación que más almas perdió fue la Unión Soviética, con casi 28 millones de bajas. A esta le siguieron China, con 15 millones, el Tercer Reich, con 8,5 millones, y Polonia, con 6,5 millones de muertos. Para encontrar a los Estados Unidos en este listado, hay que bajar hasta el 15º puesto. En comparación con otras cifras descomunales, podríamos decir que los norteamericanos tan solo perdieron a 400.000 compatriotas entre civiles y militares. En la práctica, murieron más filipinos, coreanos o rumanos que estadounidenses. Pero lo que más sorprende es que, a pesar de lo que se repite de forma insistente en las películas, los civiles se vieron mucho más afectados que los militares durante la Segunda Guerra Mundial. El historiador Oliver Viborca ya explicó en ABC que el conflicto estuvo marcado por la ocupación de los países y la llegada de las dictaduras, más que por la violencia en las batallas. Grego Casanova es de la misma opinión. Dentro de todas las monstruosidades del conflicto, el número de civiles es verdaderamente aterrador. Se calcula que hubo más de 49 millones de fallecidos, que casi duplicaron los 26 millones de militares muertos en combate. Es decir, en el balance global, de cada 3 muertos en la guerra, 2 de ellos eran civiles. En Polonia, por ejemplo, lugar donde los nazis asentaron sus principales campos de exterminio, las cifras son escalofriantes. El 96,3% de sus muertos correspondieron a población civil. En China, en torno a un 80%. La URSS, el 55,7%. Recordemos que la URSS es la potencia, una de las potencias que más militares pone en guerra. En el Tercer Reich se llegó al 38,1% de víctimas civiles. Fue una guerra con políticas de exterminio que industrializaron la muerte, de países ocupados, de asedios como los de las ciudades soviéticas que mataron de hambre a millones de personas, con bombardeos masivos en ciudades alemanas y japonesas. Y recordemos que una de las últimas acciones del conflicto fue el lanzamiento de las bombas de Hiroshima y Nagasaki sobre población civil, que en un solo instante mataron a más de 100.000 personas. No son los únicos datos que demuestran el horror que sufrió Europa durante el conflicto. En 1945, la apariencia de algunos países del viejo continente se parecía más a la de la superficie lunar, totalmente desolados y cubiertos como estaban por los cráteres provocados por los bombardeos. Ataques que no solo eran perpetrados por los alemanes. Los ingleses fueron los mayores impulsores de la táctica de bombardear las ciudades.
Esta idea empezó a pergeñarse de la mano de Arthur Harris al frente del mando de bombardeo. Conocido como Bomber Harris o Carnicero Harris, este oficial era partidario de que, si se acosaba a la población, ésta se alzaría contra el nazismo. El bombardeo moral fue apoyado por Winston Churchill, quien, ya en 1940, había llegado a afirmar que la única forma de derrotar a Alemania era un ataque absolutamente devastador, exterminador, con bombardeos muy poderosos desde este país sobre el territorio nazi. La Fuerza Aérea estadounidense arrojó más de 1 millón de toneladas de bombas contra Alemania y casi 200.000 toneladas contra Japón. El mando de bombardeo de la RAF, la Fuerza Aérea Británica, por su parte dejó caer 1 millón de toneladas de explosivos contra el Tercer Reich y 20.000 toneladas contra Japón hasta el final del conflicto. Las cifras no se alejan demasiado a las de Adolf Hitler y por poco no las superan. Pero no fueron solo las bombas las que provocaron la destrucción de Europa. Casanova mantiene que tanto soviéticos como alemanes apostaron por la estrategia defensiva de la tierra quemada para evitar que el enemigo utilizara sus infraestructuras y se valiera de sus recursos. Es una estrategia defensiva bastante simple y al mismo tiempo bastante efectiva. Consiste en que mientras que tú retrocedes, destruir todo lo que pueda ser útil al enemigo. Cultivos, puentes, viviendas, ganado, pozos de agua, postes telefónicos, vías de ferrocarril, todo lo que podamos imaginar se destruye, todo se arrasa para que el ejército invasor o el ejército que avanza, dependiendo del caso, no tenga recursos con los que abastecerse. Su lógica es simple: si no puedo detenerte en combate, te debilito quitándote todo lo que puedas usar para avanzar. Tras el inicio de la invasión alemana de la URSS con la Operación Barbarroja, Stalin ordenó destruir todos los bienes de valor, incluidos metales, grano y combustibles, que no se pudieran llevar en la retirada. Y meses más tarde, Himmler, el líder de las SS, dejaba una cita similar. Decía que algo así como que no debía quedar ni una sola persona, ni ganado, ni quintal de grano, ni vía de ferrocarril. Que el enemigo debía encontrar un país totalmente quemado y destruido. Los datos son escalofriantes. Cuenta Casanova que miles de hectáreas de cultivo quedaron arrasadas, lo que condenó al hambre a otros tantos territorios. Pero lo que más sufrió fue la red de transportes. Al terminar el conflicto, en el Rin solo quedaba un puente en pie, y en el Sena, ninguno. Francia perdió casi 13.000 locomotoras y la Unión Soviética 15.000. Fue una verdadera debacle que lastró durante décadas el avance económico. El día a día de la población quedó también marcado. Millones de personas perdieron sus casas y se vieron obligadas a emigrar o a malvivir en las calles. Ese capítulo lo inicio con una cita de Matadero 5, la novela de Kurt Vonnegut, que habla de pasajes lunares. Él había estado en Dresde, por ejemplo, y esta imagen de pasajes lunares se repite frecuentemente en las crónicas de los testigos. Se calcula que 25 millones de ciudadanos soviéticos, el 14,3% de la población, 20 de alemanes, en torno a un 30% de la población, y 22 millones de japoneses, más o menos un 29% de la población, perdieron su hogar. En Europa, cuanto más al este se viajaba, más destrucción se encontraba. Por ejemplo, el 80% de Minsk estaba totalmente destruida. Solo 19 de las 332 fábricas de la ciudad lograron sobrevivir. El ejército alemán había sitiado y destruido durante meses buena parte de ciudades como Stalingrado o Leningrado, y en la URSS 70.000 pueblos y 1.700 ciudades quedaron totalmente arrasadas, 714 de ellas solo en Ucrania. En la retirada de Varsovia, por ejemplo, el ejército alemán dejó una destrucción de más del 80% de los edificios, ya que volaron e incendiaron a propósito, como represalia, pues estos edificios. No obstante, fueron las ciudades alemanas las más afectadas por la guerra. Los bombardeos angloamericanos destrozaron unos 3,6 millones de viviendas alemanas, es decir, 1 de cada 5 espacios habitables del país quedaron destruidos. En contraste con las 202.000 viviendas británicas destruidas, en torno al 1,5% del total. Esta diferencia revela la aniquilación de las ciudades alemanas, unas 18 veces mayor que el sufrido por los británicos. En Francia se calcula que fue en torno al 4,5% de las viviendas quedaron destruidas y un 13,5% dañadas, lo que se traduce que unos 5 millones de personas perdieron su hogar.
Con todo, las cifras que dejó el Holocausto siguen siendo las más sorprendentes, y todavía podrían llegar a ser mayores. Como ya explicó en ABC el historiador Xavier Irujo, hemos pasado por alto una infinidad de pequeños campos de exterminio temporales en los que se acabó con centenares de vidas humanas. Hace poco, de hecho, el United States Holocaust Memorial Museum, una de las mayores autoridades en este ámbito, aumentó la cifra de estos campos de 42.000 a 44.000. 80 años después, todavía resulta difícil saber cuántas personas murieron por culpa de las cámaras de gas, los traslados de prisioneros en trenes de ganado y los fusilamientos masivos tanto dentro como fuera de Alemania. Es imposible conocer exactamente el número de víctimas del Holocausto, pero la historiografía ha llegado a un consenso de que los nazis y sus aliados asesinaron a unos 6 millones de judíos, lo que representaba cerca del 60% de la población judía europea. Según datos del Museo Memorial del Holocausto de Estados Unidos, una de las instituciones que más ha estudiado el genocidio, aproximadamente 2,7 millones de judíos fueron asesinados en centros de exterminio. Por ejemplo, solo en Treblinka y Auschwitz mataron a 2 millones de personas. Otros 2 millones de judíos, más o menos, fueron asesinados en operaciones de fusilamiento masivo por los Einsatzgruppen, los escuadrones de ejecución itinerantes, y otro tipo de matanzas masivas. Entre 800.000 y 1 millón fueron asesinados en guetos, en campos de trabajo y en campos de concentración por el maltrato recibido por los alemanes y sus colaboradores, y otro 250.000, otros 250.000 judíos fueron asesinados en otros actos de violencia fuera de campos y guetos. Ni la llegada de los libertadores logró que la barbarie se alejara de Europa. Uno de los datos más sorprendentes que recoge Casanova es que los soldados del Este perpetraron una infinidad de violaciones en su camino hacia la liberación de Berlín. Los equipos sanitarios de Viena informaron de que 87.000 mujeres habían sido violadas en la ciudad durante los últimos estertores del conflicto y otras 110.000 solo en Berlín. En total, la cifra aumenta hasta los 2 millones en Alemania. Un año después, y a pesar de que se sucedieron miles de abortos clandestinos, las germanas dieron a luz a entre 150.000 y 200.000 niños extranjeros. Son los datos que habían quedado en la trastienda de la Segunda Guerra Mundial. Esos que siempre se obvian y que, por fin, se hallan bajo el foco de la actualidad. Ya tocaba. Muchas gracias por escuchar. Estamos en la Historia es un programa realizado por Manuel Pérez Villatoro e Israel Viana. Todos sus episodios están disponibles en la web del periódico abc.es y en las plataformas de audio.